¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Todavía no terminamos de cerrar el capítulo de Olivos y el presidente ya comete un nuevo error no forzado. En este caso, justificando o avalando la actitud de esta docente que supuestamente estaba debatiendo con el alumno. Sus palabras textuales fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno. La verdad que la única manera en la que le podía abrir la cabeza al alumno, si eso era un debate, era de un palazo, porque eso no era un debate. Eso era un adoctrinamiento. No se debate a los gritos, y además no se debate de esa manera cuando uno está al frente de un aula y en definitiva tiene, si se quiere, una posición de superioridad, como es el caso de cualquier profesor con sus alumnos, ¿sí? No están en igualdad de condiciones. Primero porque por formación en teoría no lo están, y segundo porque después ese alumno tiene que aprobar esa materia. Entonces, debatir está perfecto, ¿sí? Discutir los temas está perfecto. De esa manera no. Y lo que no se puede avalar es esa violencia, ¿sí? Y además no era profesora de formación ética y ciudadana, o educación cívica, o instrucción cívica, que son todos los nombres que ha tenido esta materia en la que nos enseñaban básicamente nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, avalar estas cosas no está bueno. No está bueno bancar siempre lo que es del palo porque hay que bancarlo. No, si alguien se equivoca, bueno, hay que reconocer que esa persona se equivocó o llamarse a silencio. ¿Cuál es la necesidad de opinar sobre todos los temas? Máxime cuando la verdad es que viene en una seguidilla de declaraciones poco felices. Yo creo, sinceramente, que lo mejor que podría hacer en este momento Alberto Fernández por el bien de su partido es llamarse a silencio hasta las PASO y, de ser posible, hasta el 14 de noviembre, en beneficio de su propio partido, como alguna vez lo supo hacer Daddy Brieva, que le dijeron: Daddy, por favor, no hables más porque cada vez que hablas perdemos votos. Bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Hay un sector de la población, y yo vuelvo a insistir con esto, hay un sector de la población que no son los votos duros del kirchnerismo, que votaron esta fórmula justamente en busca de algo más moderado, no de alguien que justifique cualquier cosa. Bien. Cambiando un poco de tema. La otra cuestión que generó mucho ruido esta semana es esta eterna disputa entre halcones y palomas, ¿no? El acercamiento entre Massa y Rodríguez Larreta y algunos sectores, ¿sí?, del Frente de Todos con Juntos o Juntos por el Cambio, generó muchísima resistencia de parte de buena parte de sus compañeros en los distintos espacios. Ahora yo me pregunto, ¿a quién beneficia la grieta? ¿A quién beneficia la intransigencia, la falta de diálogo? Beneficia a unos pocos nada más. Para que nosotros podamos construir un país serio, lo primero que necesitamos como ciudadanos es tener medianamente la tranquilidad de que cuando en 2 años haya o continuidad de este gobierno o cambie, bueno,
que tengamos la tranquilidad de que no van a tirar todo abajo y empezar otra vez, porque si no después, si dura 4 años, vuelven a tirar todo abajo y empieza todo otra vez. Entonces, yo por lo menos celebro el diálogo. Ahora, por supuesto, espero que ese diálogo y esa búsqueda de consensos sea para ver cómo reactivar la producción, cómo generar empleo formal, ¿sí? Que si se van a sentar a discutir los impuestos, que sea para ver cómo generan exenciones impositivas y así, justamente, como se ha hecho en muchísimas oportunidades, beneficiar los primeros empleos, ¿sí? Porque la situación no da para más en materia impositiva, ¿sí? Los impuestos en este país son regresivos. Entonces, es hora de sentarse a pensar cómo hacen, ¿sí? Cómo hace la clase política para que la gente pueda producir y para que la gente pueda trabajar, ¿sí? Ahora, si se van a sentar para pensar cómo aplican más impuestos, bueno, la verdad va a haber que empezar a pensar en terceras opciones. Espero que no sea así. Espero realmente que los consensos sean para pensar en una mejor educación, en un mejor sistema de salud, que quedó clarísimo la necesidad del sistema de salud en un momento como el que atravesamos, brindar un mejor servicio de justicia y seguridad a la población. Pero por sobre todas las cosas, empezar a generar trabajo y riqueza, que hace rato que no se está generando en este país. Otro tema importante del que quiero hablar es lo que pasó en Corrientes, ¿sí? Un triunfo rotundo del gobernador Gustavo Valdés, que fue reelecto en Corrientes. En este, digamos, se votó, no solo fueron elecciones legislativas como en la mayoría del país, sino que se votó también, hubo elecciones del Poder Ejecutivo, y Valdés ganó con más del 75% de los votos, lo cual lo posiciona mucho mejor de la elección que había hecho cuando ganó en el 2017. Ahora, se vuelve a repetir una situación que vimos en elecciones anteriores. Votó más o menos el 65% de la población. O sea que la participación fue muy baja. Fue realmente muy baja. Y esto ya no era una PASO. Esto era una elección, digamos, primera vuelta. No hubo balotaje porque con semejante diferencia no había ninguna necesidad. De hecho, bueno, la legislación así lo contempla. Ahora, pasó casi desapercibido lo sucedido con el diputado Arias. Al día de hoy no sabemos bien qué sucedió. Lo único que se sabe es que está medianamente estable de salud. Ahora, no sabemos si el tiro fue de cerca, si fue de lejos, si digamos, si hay algún sospechoso. No hay absolutamente nada. Otra investigación de la que se habla poco y mucho menos en los medios es el caso del policía de la ciudad, Arshak Karañán, que desapareció el 24 de febrero del 2019. Este policía se desempeñaba en la división de exposiciones, que es de la ciudad, que es la que se ocupa de hacer los allanamientos en casos de drogas y demás, y digamos, cualquier tipo de sustancia ilícita. Bueno, este es un caso del que no se sabe nada. El principal sospechoso es un compañero suyo, ¿sí?, que es Leonel Herba, pero por el momento hay muchas cosas que quedaron truncas en la investigación, justamente porque, no sé, las pruebas se perdieron, pareciera que hay una connivencia dentro de la propia fuerza, o por lo menos un entorpecimiento a la investigación. La familia pide que esta causa se caratule como una desaparición forzada y que pase a la justicia federal. Es un tema que por lo menos nosotros vamos a seguir de cerca.
Hoy vamos a estar hablando con el Pollo Sobrero, va a venir también Manuel Romero Victorica, con quien vamos a estar hablando de la situación de lo que pasó con Olivos, de toda la cuestión judicial y también de la otra fiesta, de la de Carrió, a ver cuáles son las similitudes y las diferencias. Ahora los invito a ver este informe. ¿Cuántas vacunas robaron, VIP? ¿Tenés idea? ¿Cuántos ladrones se llevaron las vacunas nuestras? ¿3.000? Porque yo me entero que, por ejemplo, se vacunó No, la vacunación Dualde. VIP tenemos que hablar también. ¿Eh? La vacunación Eso VIP. estoy hablando ahora. Sí. Porque digo, se vacunó Dualde, Sí. Chiche Dualde, las hijas de Dualde, el chofer de Dualde. El secretario de El secretario de Dualde, Carlos Dualde, lo de la cuadra de la vuelta de Dualde. ¿Cuántas nos robaron? Según lo que está en la causa, por lo menos 300 vacunaciones VIP, según lo que dice la jueza, 300. Primero hubo un listado de 10, después fueron 70, y en la causa vos tenés por lo menos 300 vacunaciones VIP. Hubo un espacio político que tomó la cuestión sanitaria, la cuestión de la salud de su pueblo, como uno de los ejes centrales de campaña en el 2019. El presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, constantemente durante esa campaña trajeron el tema de salud a la discusión que ellos nos querían discutir. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en la escuela técnica? 10 lucas, 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó Macri. Eso es lo que dejó Macri. Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... Perdió, gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. Por eso perdió porque atacó el pueblo. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarles dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable. Fumo porro a pleno y todos los días. Sí. Pero después, ¿qué me puede decir? Me ataca por ese lado porque otra cosa que me hace. Yo trabajé, renuncié cargado de fe y volví a levantar otra vez mejor que el trabajo. Y eso es todo cuestión de fe. Y la contracara de esa pérdida y de dolor ha sido un gobierno que busca excusas. Nos dijeron cuándo nuestros hijos iban a la escuela y cuándo no. Nos dijeron cuándo salir a correr, a qué hora. Nuestra propuesta más importante es un bloque de 120 diputados que les ponga un límite. Nos acusan de violento, violento las pelotas, violento es, digamos, lo que hacen ustedes robándonos, que nos están cagando la vida. En el país de los alimentos hay 10% de argentinos que no morfan, con una presión fiscal del 70%. Que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otros lados, que va a cambiar la historia de Tapaicua. Para eso estamos acá parados hoy. ¿En serio? No. Muchas gracias a todos por tomarse su tiempo y escucharme. Vamos... Y le digo, no, nosotros llegamos a un acuerdo que en el cierre voy a hablar. Y estoy hablando bastante. Bueno, compañeros, como les decía, el domingo pongan la boletita del progreso, la boletita de la fuente laboral, la boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otros lados, que va a cambiar la historia de Tapaicua. Para eso estamos acá parados hoy. ¿En serio? Está con nosotros en comunicación el diputado nacional del Frente de Todos y ex embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Juan Pablo Godoy Vélez te saluda. Un gusto, Juan Pablo. Feliz día del abogado, gran abogado Godoy Vélez. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es, se armó últimamente un poco de revuelo, ¿no? Esto de otra vez los halcones y las palomas, este intento de acuerdo o este primer diálogo que
que mostraron Massa y Rodríguez Larreta, a mí me parece personalmente, creo que sin consensos, digamos, no se puede gobernar y no se le puede dar previsibilidad al país, porque en definitiva, en 2 años hay una elección, hipotéticamente podría ganar cualquiera de los dos, y creo que es bueno tener determinados puntos de consenso para darle tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que pensás vos al respecto? Yo creo que sí, yo creo que hay políticas de Estado que deberían acordarse para siempre en este país y me parece que la generación que viene detrás mío es una generación que lo puede llegar a lograr. Hablo de Massa, hablo de Máximo Kirchner, hablo de Rodríguez Larreta, hablo de Ritondo, ¿no? Que son por ahí, me parece que hay políticas, por ejemplo, vamos a hablar, la política de salud. La política de salud no puede ir de marcha y contramarcha. Sí. Son políticas de Estado que hemos pagado las consecuencias en este último tiempo de pandemia, de no tener una política de Estado de un proyecto integral de salud, como sí se tenía en los años 50, 60, ¿no? Y que hemos ido... Pero bueno, otra cosa es la política de educación. Yo creo que son políticas de Estado, no se cambian de acuerdo a quien es el último gobernante de turno. Sí. Y vos podés tener diferencias con otros temas que la política exterior, más coyuntural, digamos, ¿no? Pero de estas políticas básicas que hacen a la construcción de una sociedad, tenemos que tener acuerdos. Y yo espero que después de las elecciones nos sentemos a una mesa. Y en el tema justicia también, ahí valoro mucho un trabajo que han presentado Jacobiti, el diputado Jacobiti, el diputado Ritondo. Sí. Creo que con el visto bueno de Sergio Massa para ver si resolvemos el impasse que hay en la Corte Suprema de Justicia. Aunque digan que no es constitucional, pero por lo menos a mí me gusta que haya un diálogo y que podamos presentar proyectos juntos. Tenemos que reformar la justicia, la sociedad nos está pidiendo eso. Sí. Entonces, me parece bien. Sí, con respecto a la justicia puntualmente, creo que hay un tema que desde que se instaló el Consejo de la Magistratura, y lo digo porque nos toca sufrirlo, la cuestión edilicia, digamos, todo en realidad lo que tiene que ver con la infraestructura de la justicia, prácticamente se quedó. Digo, no hay grandes obras en la justicia nacional prácticamente de los 90 a la fecha, con la mayor demanda que hay, naturalmente crece la población y crece la cantidad de conflictos y la necesidad de recurrir a la justicia. Hay algo que, digo, de todo esto que creo que deberían también incluir en ese diálogo porque hay un problema de infraestructura serio en la justicia nacional. Bueno, no solo de infraestructura, yo estoy de acuerdo que la infraestructura quizás es lo más palpable, pero también creo, a veces, de la calidad de jueces. A mí no me gusta ni el juez que persiga al que piensa como yo, ni al que no piensa como yo. Sí. Y ahí veo también, bueno, tenemos que hacer acuerdos profundos de cómo resolvemos la administración de justicia. Sí, claro. No en muchos fueron. En algunos. Y es una asignatura pendiente. Y eso sí, coincido, no se hace de a uno, se hace de acuerdo. Eso se hace con acuerdo para que queden para siempre. Sí. Otro tema que creo que también sería bueno, no sé si, creo que igual algo hablaron al respecto, pero es el tema de buscar generar más trabajo y más producción, en parte generando incentivos con, digamos, exenciones impositivas y demás. Bueno, es que nosotros, a ver, inmediatamente que terminemos la pandemia, creo que nosotros tenemos que construir o reconstruir un Estado. Y tiene que ser un Estado fundamentalmente de promoción del trabajo digno, no del asistencialismo. Creo que toda persona quiere poder tener su trabajo formal.
Y creo que ahí es donde tenemos que marchar la Argentina, y en eso, para eso tiene que haber inversiones, y para eso tiene que haber clima, y para eso tiene que haber acuerdos. Ahí coincido plenamente, pero tenemos que acordar que queremos un país industrial, que queremos un país que transforme lo que nos produce el campo en agroindustria, que haya lo que va a permitir ampliar la mano de obra. Entonces, creo que la Argentina tiene todo, lo que le falta es que los hombres, los seres humanos que la habitamos, nos pongamos de acuerdo para dónde vamos. Y bueno, espero que lo único que no puede perder un dirigente político es la esperanza, y yo la tengo y mucho en la postelectoral, la tengo y mucho. Bien. ¿Hay alguna chance de que venga el Papa antes del 2023? Yo espero que sí. 2023, 2024, 2025, 2022, 2021. Para mí me sería, digo, yo fui embajador argentino en el Vaticano y debo decir que la frustración que me traje es no haber podido venir con él y bajar las escalinatas del avión juntos para que el pueblo argentino, ver ese encuentro entre el pueblo argentino y Francisco. El hombre más amado. Cuando uno hace encuestas, a pesar de la opinión publicada, ven que es el hombre más querido que tiene la Argentina. Y ojalá que se pueda dar, Yo aprovecho que me preguntás por esto y debo decir, ayer lo vi al Papa en el Ángelus, en la Plaza de San Pedro, lo vi la filmación, lo vi muy bien, muy recuperado de salud, nada que ver con las cosas que están saliendo en algunos medios. Ahora viaja a Hungría dentro de 3 días. Hungría, que es un país muy enemigo de las políticas que Francisco ha planteado para con los refugiados, precisamente son de los que no piensan como Francisco, que hay que darle refugio a los que son perseguidos en Siria, en Irak, ahora en Afganistán, en Libia. Y sin embargo, Francisco va a poner la cara frente a las autoridades para volver a insistir en un corredor sanitario ahora para quienes salen urgente de Afganistán. Y de ahí se va a Eslovaquia, todo en esta semana. Entonces veo un Papa muy activo. Hay algunas que les debe molestar la prédica del Papa y lo que está generando en este tiempo, que lo quieren dar por abdicado. Lejos de eso, lo veo un Papa sumamente trabajando y lejos de pensar en una abdicación. Bien, bueno, ojalá que gestión tuya mediante podamos verlo en nuestro país en algún futuro próximo. No, más que gestión mía, creo que es no es gestión individual, es todo un tema que él vea que la Argentina también, que su presencia en la Argentina no es factor de división. Eso depende de todos los argentinos, que digamos que el Papa no viene a dividir, el Papa viene a unir. El Papa no es de mí mismo, es de todos y va a ser el gran orgullo. Pero nosotros, los argentinos, tenemos algún problema con los grandes hombres de la humanidad, nuestros, con los que han sido nuestros. Pasó con San Martín, que tuvo que ir a morir a Francia, Mirá Rosas tuvo que ir a Inglaterra. Pasaron con los grandes, que la Argentina, Perón tuvo que estar 18 años fuera de su país, vino a morir a la Argentina. Y bueno, yo espero que con Francisco no pase eso, que lo disfrutemos y que estemos juntos y que podamos darnos las jornadas que nos merecemos para mostrarle el amor que le tenemos a ese Jorge Mario Bergoglio, que en el Vaticano, en un concilio ecuménico, lo han denominado Francisco y elegido el sumo de los pontífices, que sin lugar a duda es el título que mejor le cae, es ser el mayor constructor de puentes y destructor de muros, sumo pontífice. Para mí es una emoción que me hagas hablar de él. Bueno, te agradezco muchísimo, sé que estás muy ocupado, así que gracias por este diálogo. No, muchas gracias a vos, y bueno, también un día hablemos de ese gran Alberdi que dio motivo al Día del Abogado. Abrazo grande. Con todo gusto. Un abrazo. Chau, ahora, hasta luego. mirá este informe
especial sobre el soterramiento del tren Sarmiento. Acá no hay grieta, acá hay corrupción, hay coimas, por eso esto es un negociado. A pesar de tener trenes nuevos, seguimos con los mismos problemas de antes del 2012. Uno tiene trenes nuevos y la vía, señalización no da porque son muy viejas. Y hoy día, como está el sistema, podría volver a chocar un tren. Esta obra que fue anunciada hace 10 años, hoy, por primera vez, a partir de la presidencia de Mauricio Macri, empieza a hacerse realidad. Nosotros denunciamos que hay irregularidades en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento porque en realidad es un negociado que lo que busca es convertir un ferrocarril en un subte inseguro, muy caro, delirantemente caro, con el único objetivo que tiene, que es un negocio inmobiliario muy rentable, que son las tierras que van desde Playa Caballito, Playa Liniers, Playa Edo y 17 kilómetros de vía que van a quedar para construir edificios. Es una obra realmente muy importante que va desde la estación Aedo, donde estamos ubicados hoy, hasta la estación Caballito. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior en el lanzamiento de la obra? La responsabilidad del gobierno anterior está en el cobro de coimas, que es lo que nosotros estamos pidiendo que se investigue. Odebrecht admitió haber pagado coimas en muchos países, entre ellos aquí en la Argentina. Aquí pagó $35 millones entre 2007 y 2014. Esta obra empieza con el gobierno anterior, con Jaime, con una idea de Jaime y de Julio De Vido. Obviamente, esto se va a terminar de definir si realmente algún día se conoce quiénes fueron los que realmente cobraron las coimas del gobierno anterior y de este, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Es una obra faraónica que se podría hacer con $500 millones. Es una obra que va a tardar 10 años y va a salir $20.000 millones. $20.000 millones. ¿Cuál es la excusa que se utiliza para hacer el soterramiento? Es que hay 52 pasos a niveles que cuesta mucho a la gente transitar de ambos lados de las vías. Eso se resuelve muy fácil. Hace 52 pasos bajo niveles. Un paso bajo nivel está un paso nivel chico, $4,5 millones, uno grande, 7 millones. Con expropiación y con el 20% que se llevan todos los gobiernos, como máximo podés gastar $10 millones. Son $520 millones. Vos con $520 millones solucionás todo el problema del Sarmiento. Estamos haciendo todas las vías nuevas, se están haciendo todas las estaciones nuevas. Y cuando terminemos de hacer el Sarmiento y lo dejemos nuevo, tenemos que levantar todo y mudarnos abajo. ¿Los trenes se pueden usar en el nuevo...? No, estos trenes no sirven para el soterramiento. A pesar de tener trenes nuevos, seguimos con los mismos problemas de antes del 2012. Porque ¿cuáles son los mismos problemas que tienen? Y hoy día, como está el sistema, podría volver a chocar un tren. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Sentimos un terrible impacto de atrás. ¿Por qué podría volver a chocar un tren? Y porque no hay nada que ante una falla humana o un problema en el sistema, no hay nada que lo impida. Con el sistema de frenado automático, en cualquier tipo de falla, sea humana o mecánica o del sistema, el tren se tendría que parar. ¿Y qué se hizo con ese sistema de frenado automático? ¿Qué se instaló ahora? Y se instaló el sistema, pero no coincide con el sistema de señalamiento que tenemos hoy día, que es de antaño. La parte de 11 es del año 1920 y pico y de Liniers para Moreno es del año 80. No coinciden las tecnologías. Acá estamos con estos aviones, con estos trenes, perdón, que son casi aviones. Cuando vinieron los trencitos chinos eran 25, hoy por hoy andan 17. ¿Por qué eran 25 y ahora funcionan 17? Por accidentes, debido a la señalización que es de antaño, o no existe el repuesto, o lo tienen que traer de China. ¿Por qué ustedes creen que todavía puede ocurrir otra tragedia de 11? Porque justamente no cambió nada, solamente trajeron trenes nuevos. Hoy día, yo digo, el sistema de señalamiento es muy grave lo que nosotros tenemos el sistema de señalamiento. Tenemos
por ejemplo, entre Liniers y Once, un sistema de 1920. Y el principal problema, que es la solución inmediata, que incluso hubiese evitado la tragedia de Once, era el sistema de frenado automático. O sea, se instaló y no funciona. Bueno, me acompaña Rubén el Pollo Sobrero. No hace falta mucha más presentación después de este informe. ¿En qué estado está Pasan esto? los años y discutimos siempre lo mismo, ¿eh? ¿Está todo igual? Sí, sí. ¿Hubo algún avance? ¿Con el soterramiento? Sí. No, el soterramiento no se va a terminar de hacer nunca porque es una obra delirante que técnicamente no se puede llevar adelante por la sencilla razón de que tiene muchos problemas. El primer problema que tiene es que vos eliminás 2 vías, entonces vos dejás de tener servicios rápidos, eliminás la conectividad que tenés con el ferrocarril que viene del Roca, eliminás los trenes de larga distancia, que ahora sería una contradicción, que vos ahora estás promoviendo llegar a Lincoln, llegar a Bragado, llegar más inclusive hasta La Pampa, y por el soterramiento no pasan las locomotoras porque eso es para el sistema eléctrico. Pero lo que es peor es que vos llegás a Liniers y en Liniers no podés avanzar porque tenés la autopista ahí y si no tenés forma de pasar por ahí abajo. No podés cavar. Es decir, fue un negociado que como bien planteó Marcelo Odebrecht, se pagaron coimas, ahí las coimas fueron horizontales, tanto para el gobierno de Cristina como para el gobierno de Macri, y por eso todos se desesperaron para ver cómo hacían para que esta obra se lleve adelante. Todos intentaron, lo intentó Randazzo, lo intentó Dietrich, lo intentaron todos y obviamente se encontraron con una pared que pasados los años, lamentablemente lo que nosotros dijimos que era una obra que se iba a pagar y que no se iba a hacer, terminó siendo así, porque la obra está parada ya hace varios años, que ya es imposible hacerla por los costos que hay que poner para poder reactivarla, y en medio de todos esos problemas, aparte jodemos a los vecinos que andan en auto por Rivadavia, porque tenés Ciudadela, Ramos, que están cortadas por obradores que lo único que hacen es sacar el agua del túnel, sí, porque si no se vendría abajo. Entonces, esta es una de las estafas más grandes que sufrió el país, lejos, que no va a llegar a nada porque involucra a ambos gobiernos mayoritarios y partidos mayoritarios, lamentablemente, porque la verdad, en el Sarmiento hemos sufrido masacre de Once, hemos sufrido choques que eran que todos terminaron echándole la culpa a los laburantes, pero con sistemas de señalización que no andaban, con frenos que no frenaban, y con todo lo que nos pasó en la historia no hemos aprendido nada. Lo digo lamentablemente porque estaría bueno investigar a ver qué fue lo que pasó con toda esa plata que puso el Estado y que es plata que le han robado a vos, a mí, a todos, ¿no? Sí, claro. Si hubieran hecho caso, hubieran hecho los pasos bajo nivel para todas las calles y listo. Sí, ya lo hubiésemos terminado. Seguramente. Ahora se firmó un acuerdo con Tandanor que están haciendo algunos pasos a niveles por arriba. Pero yo creo que el tema de la política ferroviaria, mientras que nosotros sigamos teniendo una política a corto plazo y para buscar votos, eso la verdad que no sirve para el sistema ferroviario. El sistema ferroviario tiene que discutirse de acá a 15, 20 años. Es decir, cómo vos hacés para programar una cantidad de obras que te puedan desarrollar el sistema ferroviario, discutiéndonos en el marco de todo el transporte público, porque el sistema ferroviario tiene un objetivo, el avión tiene otro objetivo, el camión tiene otro objetivo. Entonces, ¿cómo discutís todo eso para bajar los costos operativos de los fletes? ¿Qué es lo que no se quiere discutir? Es que generaría un cambio enorme. Lo que pasa es que acá no se discute en política de Estado. Todos dicen, hablan, pero nadie discute una política de Estado. Por ejemplo, la política de transporte en la Argentina, ¿cuál es?
Vos hoy en día para traerte una tonelada del NEA o del NOA a Puerto Argentino te sale más caro que llevarlo de Puerto Argentino a China. Entonces, ¿no te das cuenta que hay algo que está mal? Sí, claro. Entonces, si vos no te das cuenta que, bueno, no discutamos más nada, porque evidentemente eso hasta un nene de 5 años se da cuenta. Evidentemente está hecho a propósito para que los fletes salgan caros y que la discusión pase por otro lado. Sí. En este sentido, vos ves que el peronismo y Cambiemos son lo mismo. Sí, bueno, son lo mismo en varios aspectos y en otros no. En el aspecto de mantener la estructura que dejó el menemismo, sí, claro que son lo mismo. Nosotros en la Argentina es ridículo que no discutamos una política de transporte. Y te viene un presidente y te discute vamos para allá, a los 4 años cambia, viene otro y te dice vamos para el otro lado. Entonces se hacen obras que quedan inconclusas, que las pagamos y nunca las podemos desarrollar, pero no solamente en el ámbito ferroviario, en todo sentido. Yo qué sé, 6 empresas de alimentos multinacionales manejan todos los granos y la comida de la República Argentina, un país que le da de comer a 400 millones de personas y que vos hoy en día ves que gente está abriendo la basura para comer. Es decir, es una cosa ridícula que en la Argentina haya gente que vaya a abrir la bolsa de basura para comer, cuando, vuelvo a repetir, le damos de comer a 400 millones de personas, y que si discutiríamos un poquito más allá, si discutiríamos una reforma agraria, porque vos sabés que el país tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, 1 millón es de mar y 2 millones son de tierra, no entrando en el millón que tenemos de mar, sino solamente en lo de tierra, que el mar es lo que más rentabilidad deja. Vos tenés un problema y vos tenés 1/3 de las tierras cultivadas, algunas con doble siembra. Sí. Ahora, si vos haces una reforma agraria y te vas al 70%, le podés dar de comer a 1.000 millones de personas. Con 1.000 millones de personas que vos alimentás en un país de 40, no tenés ninguna necesidad de pedir un peso a nadie, porque te entran los dólares que necesitas. ¿Estarías de acuerdo con algunas expropiaciones justamente para redistribuir la tierra? El problema es que nosotros tenemos que pensar, el bien común está por encima del bien personal. ¿Qué es lo que no se discute en Argentina? La expropiación es pagando el valor de la tierra, digo, no es que te van a... Mira, yo estoy hasta en contra de eso, pero estaría hasta dispuesto a aceptar que una tierra... De acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra legislación, pero por es así el sistema. Tierras que son improductivas, ¿por qué vos no las podés expropiar para ponerlas en beneficio de la sociedad? Pagales, no hay ningún problema. O alquilala, hacé lo que quieras. Ahora, si vos no discutís que en la Argentina la comida es muy cara cuando en realidad es muy barata, es ridículo. Sí. Alfonso tiene una pregunta. Yo estaba escuchando tu redacción y me pareció, quiero rescatar algo importante que vos dijiste recién. Vos sos un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores ferroviarios. Ahora, me llamó poderosamente la atención porque sé que actualmente están continuando con los trabajos de mantenimiento. Primera pregunta, ¿quién paga esos trabajos de mantenimiento? ¿La sociedad? ¿Quién es quien lo paga? Sabemos que la causa da giros totalmente increíbles, obviamente porque hay intereses contrapuestos. Pero ustedes están sentándose a la mesa para readecuar el contrato y hacer una nueva licitación para que esta obra, después de 12 años de un futuro incierto, se pueda terminar de una vez por todas. No, nosotros no estamos sentados en la mesa sencillamente porque la empresa no quiere. Porque es más fácil discutir con la burocracia sindical que le dice todo que sí. Y cuando nosotros decimos cosas que no gustan y entonces no... Este gobierno está haciendo lo mismo que hicieron todos los demás, con nosotros no discuten. Nosotros lo único que podemos hacer es denunciar, mostrar. Hay tantas denuncias que hemos hecho y la verdad que no nos escuchen. Nosotros hemos sufrido hasta el payaso este de Iguacel, que hizo un puente en la cual no pasa el tren. ¿Cómo? Sí, en Luján. Hizo un puente que el ancho del puente no permite pasar bien el tren, y entonces cada vez que pasa se raya todo. Entonces hubo que cortar todo un nervio del puente para que pasara a velocidad muy mínima. Estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de, yo qué sé, le pifiaste. Si vos haces un puente y no sos capaz de ir con 1 metro y tomar... y el payaso este Iguacel, nosotros lo hemos denunciado y todavía sigue hablando, porque el problema de todo esto... el Dietrich, es que siguen hablando. Es decir, tenemos la causa
Nosotros lo denunciamos y la causa está como todas, parada. Entonces, a mí cuando viene un ministro de Transporte y nosotros, que fuimos los únicos que dijimos todo lo que iba a pasar en los trenes, fuimos los únicos que advertimos que iba a pasar lo de 11, fuimos los únicos que hicimos todas las denuncias de todo, porque la burocracia sindical lo único que hace es mantenerse callada acompañando a cambio de algunas cosas, porque después vos te enterás que muchas de las empresas terciarizadas, la burocracia tenía negocio, como cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, que se descubrió que la Unión Ferroviaria era dueña de una de las empresas terciarizadas. Entonces cuando vos ves que a vos... sin ir muy lejos tienen las obras sociales que ahora... Sí, bueno, por eso es distinto, por eso se supone que es algo legal, que vos como trabajador aceptás la obra social o la afiliación. Está claro que la obra social es algo legal, por supuesto. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Pero sí. Estamos hablando que está de los dos lados del escritorio. Mostrador, sí. Pero bueno, también... digamos, es una herramienta de negociación porque bueno, si les bajan más guitas, si les mira, el problema de fondo hay... si les obligan a todos los trabajadores a quedarse como pasa ahora un determinado tiempo. Año. El problema de fondo es que en el año 2001 acá todos nos dimos cuenta que el rey estaba desnudo y sigue desnudo. Porque acá se creen que el problema los problemas institucionales del país se han solucionado y acá no se solucionó nada. Recién te estaba escuchando a vos hablar del tema de la justicia, vos hablás con cualquier persona y la justicia, en la justicia no se cree. ¿Por qué? Porque han dado muestra. Eso significa... igual, viste que a la política en general solo le importa la federal. Déjame terminar, sí, porque para eso iba. ¿Eso significa que los abogados, todos los jueces, todos son corruptos? No, estoy hablando de la institución. Te pongo los gremios. ¿Significa que todos los gremialistas son corruptos? No, claro que hay, pero las instituciones, vistas como están vistas hoy, te llevan a una sociedad totalmente en crisis y que te lleva a preguntar, ¿esto es democracia? Porque esa es la pregunta que viene ahora. Democracia puede ser, la pregunta es si es república. No, democracia. Quiero ir más a fondo en la discusión, porque la democracia es el gobierno del pueblo, y a no ser que nosotros seamos masoquistas, yo no lo soy, no sé si ustedes, pero uno que no es masoquista no puede aceptar un sistema que lo único que hace es crear cada día más pobre y cada vez más desigualdad social. ¿Me entendés? Entonces, si nosotros no discutimos el problema de fondo que tenemos en la República Argentina, que es que tenemos un perro que ya está muerto y no hay que cambiarle el collar, hay que cambiar de perro, estamos complicados. Si no discutimos el sistema, si no discutimos todo, mirá, no hay ningún peronista que se anime a discutir conmigo el proyecto político que tenía el peronismo en el 45. Sí, algunos sí, obviamente, que no son los que están en el gobierno, ni nunca estuvieron en el gobierno. Pero, por ejemplo, nosotros no necesitamos discutir una Junta Nacional de Grano, no necesitamos discutir el tema del circuito financiero para que quede en manos del Estado, no necesitamos discutir, por ejemplo, la hidrovía. No necesitamos discutir que eso sea una fuente de ingreso No necesitamos discutir en ciencia y técnica quiénes son los mejores. No necesitamos discutir un plan de educación distinto al que tenemos, que son del siglo pasado, contenidos con maestros muy mal pagos que viven de huelga porque están por debajo de la línea de la pobreza y tenemos que rediscutir eso. No necesitamos rediscutir todo. Ahora, acá, ¿qué se discute? Boludeces, se discute la foto de... cosas desagradables, obviamente, pero se discuten... La foto de Olivos. Cosa. No solo de Olivos, porque lo de Olivos yo creo que trajo mucha indignación. Te puedo hablar también de la foto de Carrió, que hizo también su cumpleaños, y si querés te puedo discutir de, 10 millones de fotos. Sí, pero el problema de la foto de Carrió es que viene como respuesta de la otra... Pero yo no quiero discutir eso, porque con que me lo digan una sola vez o dos, a mí me alcanza. Te digo, esto es lo que yo no quiero. Ahora, cuando te tienen toda la campaña electoral con eso es porque no pueden hablar de otra cosa. Sí. Y yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar de cómo hacemos para que el país tenga... Por ejemplo, el próximo Congreso va a discutir si vamos a aceptar o no la deuda externa que tenemos. Porque vos sabés que el nuevo plan del Fondo Monetario Internacional, producto a que el último acuerdo que hizo Macri, en la cual se violó todos los decretos, todo el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Se violó que una deuda como esa tenía que pasar por el Congreso. Sí. Se violó de que la plata no entró en la Argentina, porque así como entró se fue. Sí. No fue una deuda. Pero no está en discusión que lo vayamos a pagar. Claro.
Porque yo Ahora, te puedo decir... Pollo, yo digo, todos los presidentes, desde Alfonsín hasta acá, hicieron decretos. Algunos con acierto, otros sin acierto. Pero, a ver, ¿a vos no te parece que la discusión va a empezar a partir del 12 de septiembre en adelante? Porque, a ver, yo te lo voy a comparar con un abogado. Juan Vélez, yo preparamos escritos judiciales, ponemos un lindo título, pero el contenido es un desastre, es como si estuviera en blanco la hoja. ¿No te parece que con los políticos, por las propuestas que están presentando, que yo hasta ahora no vi ninguna propuesta, me rectifico, así le va a ir a la Argentina? Yo lo único que estoy observando en este momento, que ustedes tienen alguna propuesta como para avanzar sobre la necesidad de los trabajadores, pero después el resto se preocupa por los cargos electorales. ¿No lo ves así vos? Es así, y por eso a mí me gusta hablar claramente y me gusta hablar con el diario del día, no con el diario del lunes. Cuando vos votés vas a votar tipos que este año, el año que viene, van a discutir el tema de la deuda externa. Yo estoy de acuerdo en pagar una deuda si yo la debo. Si yo compro 1 kilo de pan al panadero y le digo, fíamelo, se lo voy a ir a pagar, porque no soy un garca. Ahora, si yo voy y pago una estafa, soy un estúpido. Y este país nos toman de estúpidos, porque nosotros venimos pagando una deuda externa que viene de la época de la dictadura militar, que todavía aún hoy la estamos pagando, que fue investigada por la justicia argentina. A ver, Amado Olmos, todos sabemos quién fue. El juez Ballesteros lo conocemos, hizo una investigación, quedó claro que la deuda externa, el 80% de lo que acá se blanqueó después, era ilegal e ilegítima. Y es hasta el día de hoy que la estamos pagando. ¿Por qué? Porque cuando el juez Ballesteros investigó y dijo, esta deuda es ilegítima, se lo paso al Congreso para que tome una decisión política, nadie, exceptuando Zamora, exceptuando Patricia Walsh, y ahora Del Caño y el gringo Giordano, nadie quiso discutir el tema. ¿Por qué? Porque discutir la deuda externa significa discutir la plata del amo. Claro, y nosotros somos un país dependiente. Con eso lo que estás diciendo, que si hay una inacción por parte de la justicia, como bien lo dijiste recién, también habría una inacción por parte de la bicameral, ¿no, Juan? ¿Es así? Sí, a mí me gustaría saber, ¿por qué pensás vos que esto no se investiga en serio? ¿Por qué no se va a fondo? ¿Solamente por una cuestión de interés? Porque la plata de papá. ¿A quién te cree que financia la Embajada de Estados Unidos? ¿A Del Caño? No, claramente. No. Pero, Bueno. en teoría, digamos, no financia a los grandes espacios. ¿No? ¿Seguro? Es la pregunta. A ver, una campaña, ¿cuánto sale una campaña presidencial? ¿150, 160 millones de dólares? No tengo Más ni o idea, ni menos. me lo represento si quiero. Más o menos, sí. ¿De dónde sale esa plata? ¿Que están pudientes? Sé que son muy pudientes, porque todos los candidatos, todos viven allá en Puerto Madero, todo. Yo no sé cómo hacen, pero a todos le prestan un departamento en Puerto Madero, y todos viven ahí. Ahora, ¿cómo haces vos para juntar esa plata para hacer una campaña electoral? A ver, muchachos, si quieren mirar por otro lado, supuestamente miremos. Macri fue y le dijo a todos los empresarios que pusieran el 1% que iban a ganar más. Sí. ¿Vos decís que no? ¿Y alcanza eso solo? No sé. No alcanzas. Para vos hacer una campaña electoral en todo el país, Sí. que llegues a cada rincón del país, necesitas una porción grande. Y sí, obviamente que los empresarios también juegan, porque después la vuelven a cobrar con creces. Sí. Es decir, lo que le dijo Macri, que la verdad es que yo no puedo creer que, porque esto ya es público, ¿no? Es como el tema de los cuadernos, la fotocopia, como la quieras llamar. Es una causa que vos decís, está floja de papeles, ¿por qué? Porque fueron las declaraciones de un chofer. Ahora, después fueron todos los empresarios y dijeron, sí, yo la puse y yo pagué coima. Sí, lo que pasa es que después fueron a decir que en realidad los apretaron, que entonces lo que dijeron no era la verdad, Claro. sino lo que les hicieron decir Ahora, para no quedarse en cana. Ahora, perdón, Pablo Roca, que fue y dijo que puso una coima. Nadie lo llama y dice, vení a ver cómo es la cosa. A ver, ¿puedo mirar tus cuentas para ver si la pusiste o no la pusiste? Ahora, Pablo Roca se sigue presentando como un hombre honorable. Y no lo es. En la República Argentina, mira, nosotros en algún momento, ¿viste cuando se habla de la grieta? Sí. La verdadera grieta no es peronismo y pro. La verdadera grieta son los distintos intereses al cual vos representás. Y no es algo de ahora.
yo qué sé, en el 1807, cuando se hace la invasión inglesa, Bedford se metió en la Casa de Gobierno y todas las noches hacía tertulias. Y iban argentinos a las tertulias, mientras que habían otros que organizaban el agua caliente para sacar a los ingleses tirándole baldazos de aceite y agua caliente. Que según Piña dice que no tiraban aceite, que tiraban agua caliente. Porque el aceite era muy caro. Claro, no importa, con que le tiraban, pero lo sacamos cagando a los ingleses. Sí. Ahora, hubo gente que supuestamente era argentina, que todas las noches iba y le llevaba las bandejas de plata con bombones al invasor pirata. Bueno, en la Argentina sigue pasando, los distintos intereses existen. Y existen y cada vez son más profundos, porque cada vez la grieta... Pues yo no te vi en campaña. ¿Vos vas a jugar esta elección? Sí, obvio. Yo voy a votar al Frente de Izquierda. No pude hacer campaña porque recién salgo una operación, pero bueno, espero que después de las PASO poder hacer campaña. Voy de candidato al Frente de Izquierda en Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo puede hacer la izquierda para ganar más espacio en el Congreso? ¿Qué tienen que hacer? Nosotros tenemos que seguir diciéndole a la gente lo que nosotros creemos, que hay que corregir muchas cosas, que no lo voy a traer acá, porque después lo utilizan para ir en contra nuestro, pero creo que tenemos que corregir muchos errores que tenemos. Creo que tenemos que discutir y decirle a la sociedad qué es lo que queremos hacer. Yo acá no me vas a escuchar hablar de tal cual, porque para mí el problema es el sistema, no son los políticos. Si nosotros no cambiamos el sistema, por más buenas intenciones que tenga, mira, vamos a ponerlo así, por más buenas intenciones que vos tengas, el sistema te come. Porque el sistema te lleva a esto. El sistema no mete en cana a los grandes corruptos, sí mete en cana al ladrón de gallina. Pero los grandes chorros que hubo en este país, no los mete en cana. Y así pasa con todo. Si nosotros no discutimos el problema del sistema, si no discutimos qué clase de democracia queremos en la Argentina, que no es esta, y vengan a decirme gorila, vengan a decir golpistas, lo que quieran, miren muchachos, yo peleé contra la dictadura militar, enfrenté todos los intentos de golpe de Estado que hubo, el de Seineldín, el de Rico, todos los enfrenté a todos. Es decir, yo creo que el pueblo es el que tiene que gobernar, que tiene que elegir quiénes son sus autoridades, pero cuando el pueblo no gobierna, como es lo que está pasando ahora, estamos en un problema, y cuando cada vez la sociedad se va degradando más y el pueblo cada vez tiene menos posibilidades de discutir, porque tiene que discutir cómo consigue un bolsón de comida para darle de comer a su familia, está en una inferioridad total para poder discutir cualquier otra cosa. Es así que son víctimas. Y después tenés los canallas que salen en televisión abierta que te dicen, estos negros de mierda que me cortan la calle, y después se van a sus lujosas residencias a disfrutar la que ganaron por hablar en contra del tipo que viene sufriendo las consecuencias de un sistema que cada vez lo manda más al fondo del tacho, porque no tiene educación, porque sus pibes no pueden ir al colegio, porque los barrios están copados por el narcotráfico. Yo te lo puedo decir porque vivo en la provincia, el narco tiene más poder que cualquiera. Entonces cuando vos ves la degradación que estamos sufriendo como país, y no hay nadie que diga, che, paremos la pelota, porque también puede ser que nosotros estemos equivocados, pero nadie me dice, che, mira, lo que vos planteás es una pelotudez total, porque están en otra discusión. Porque a mí me encantaría que vos vengas y me digas, mira, lo que vos estás planteando, yo no acuerdo con eso. Y lo que creo que en vez de ir a una Junta Nacional de Grano, tenemos que darle a más empresarios. Vos me podés plantear cualquier cosa, pero estos debates ¿se dan? No. ¿Y por qué no se dan? Porque supongo que a ningún gran interés le convienen. Exactamente. Muchísimas gracias, Pollo, por este rato. Muchas gracias, feliz día del abogado. Gracias. Bueno, nos vamos a ver festejando, cumpliendo protocolos, todo, ¿no? Esperemos, porque hace 2 años que venís faltando a la cita. Está muy bien. Pues la pandemia también. Y bueno, hubo pandemia, ¿no? Ya te dije, clandestina no se podía hacer. Algo pudimos organizar cumpliendo con la ley. Si no, otra denuncia no me quiero comer. Bueno. Antes de pasar las denuncias que te vas a comer no es por eso, es por otras cosas. Y bueno, es porque también cuando uno molesta, viene el lawfare, está en la casa de los abogados. Antes de pasar al siguiente tema, déjame que te dé un consejo. ¿Querés cumplir el sueño de la casa propia? ¿Querés dejar de alquilar? Con el método de construcción en seco, Steel Framing de EcoUrban, podés hacerlo.
mucho más rápido y mucho más barato. ¿Qué estás esperando? Contactate con EcoUrban. Jorge Alfonso, decime una cosa, ¿tenemos una ola de inseguridad y entraderas en el conurbano últimamente? Mira, te comento arrebatos, entraderas, mecheras, robos agravados a los comercios, hurto. Ya es un combo, es un catálogo penal que realmente nos llama poderosamente la atención a nosotros como abogados, pero también le tiene que llamar la atención a la justicia, porque hay una justicia que está totalmente, es ineficaz, no hace nada. ¿Me explico? No hace nada. La gente, la sociedad, más allá de las autoridades del gobierno, la gente vive en rejas y los delincuentes están libres. Yo no quiero decir con esto que haya una... Todo esto es producto, obviamente, de todo este sistema inconcluso sanitario que trae justamente a que la gente esté como está y que la violencia que ha surgido en la pandemia y después que está transcurriendo la pandemia, no para. Te cuenta, por ejemplo, una chica en la provincia de Buenos Aires le rompieron las piernas para robarle un celular. Vos te cuenta que ahora, cuando los agarran, salen. Los detienen y salen inmediatamente. Vos date cuenta, el AMBA está rodeado, toda la ciudad de Buenos Aires, por 24 distritos. Sí. Fíjate que 135 hay en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, dijo algo muy acertado. Estamos ante un colapso completamente de varias patas del Estado. Y una de las patas del Estado justamente es no ponerle solución a al sistema sanitario, porque eso trae aparejado justamente la problemática que hay. Entonces, yo digo, hay que hacer un profundo para bajar la criminalidad. Y cortar con esto, hay realmente que hacer un profundo cambio de lo que sería la política criminal. Hay que tener nuevos lineamientos. ¿Vos pensás que, por ejemplo, en la prevención del delito? En los delitos violentos habría que pensar seriamente en aplicar preventiva en todos los casos? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con las prisiones preventivas, porque realmente no sería la regla, la preventiva, sino que sería la excepción, pero obviamente hoy en día algunos jueces, no todos, algunos jueces utilizan la preventiva como para un anticipo de pena. Eso es lo que siempre decimos los abogados penalistas. Hay casos, pero renombrados, y casos famosos renombrados. Está bien, pero sabemos que esta gente cuando, digamos, salen y recuperan la libertad, vuelven a hacer lo mismo. La mayoría de los casos son reincidentes. Entonces, si tenemos una justicia que es lenta, que no llegamos a una sentencia en un plazo, digamos, razonable... El 70% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, en el Servicio Penitenciario Federal de la provincia y Federal de la capital, casi el 65% son procesados, no tienen condena. Más allá que la mayoría son toda una manga de perejiles, pero digo, vos viste cuando hubo Casación había sacado el tema de la pandemia, la familia, los celulares, las llamadas telefónicas, no había visitas, etcétera, etcétera. Está bien, me parece bien, porque yo siempre fui ferviente defensor que los presos tienen derecho. Porque los presos tienen derecho, ¿por qué? Porque tienen un principio de inocencia que los avala. Ahora digo, a las 2 horas que se salió el primer detenido en libertad, cometió un delito. Entonces, hay algo que dentro también del servicio penitenciario no funciona, porque pareciera que el servicio penitenciario es una pyme del delito. ¿Se explica? Pero lo que más preocupa a todo esto no es tanto si vos entrás o salís por una puerta. El tema es la violencia. Cómo surge la violencia en las entraderas, cómo se agrava cada vez más la violencia con la gente mayor, con los menores. Es una desproporción total. Date cuenta que en el año 2016 al 2019 había bajado un poco el índice del delito, pero ahora se está agravando más. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar con Sandra Martín, nuestra coach, porque hay alguien que me parece que necesita que lo coacheen, porque últimamente, por lo menos las últimas semanas, cada vez que habla públicamente se pega un tiro en el pie, y es nuestro presidente. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Contame,
Este hombre dice que él no necesita que lo coacheen, pero no para de equivocarse. ¿Cómo está, Juan Pablo? Realmente estamos viviendo un tema imprecedente en todo lo que es lo que venimos escuchando y lo que se va dando, ¿no? Ya negar algo de por sí nos lleva a la polarización de lo positivo. Estamos negando en función de polarizar algo que tiene otro componente. Desconoce un poco lo que es el coaching, porque, a ver, negar y decir que a partir de una persona ser coachada es distinto, en realidad es el coach el que le da las herramientas pero no es el coaching es la disciplina. Entonces yo creo que hay un síndrome de pensamiento acelerado, en este caso. ¿Qué es eso? El síndrome de pensamiento acelerado, hay un psiquiatra, te cuento, hay un psiquiatra brasilero que forja toda su teoría en esto, en cuanto el cerebro dispara mensajes permanentes y tiene que ver con algo netamente intuitivo, en el cual no nos ponemos a pensar y decimos lo primero que se nos viene. Y después cuando reflexionamos nos damos cuenta que lo que decimos no está en concordancia con las cosas que están pasando. Entonces es la era de los mendigos emocionales, dice este psiquiatra, ¿no? Y realmente hay todo un tema emocional, y yo diría que al presidente en este caso lo que le está pasando es un secuestro emocional en el decir. ¿Por qué? Porque hace juicios, y el juicio no es ni verdadero ni falso. El juicio es, emitimos una opinión, digo, este programa realmente es muy interesante, estoy emitiendo una opinión con respecto a algo, y sobre ese juicio avalo determinadas características, en el cual el pensamiento me lleva a que interprete y decodifique estados del lenguaje que hacen que este decir mío influya sobre los otros. En el caso del presidente, con el liderazgo que esto tiene implicancias, y desconocer lo que hace el coach o lo que hace el coaching realmente como disciplina, yo diría que sí, que estamos abiertos a que se coachee. Sí, claro, porque, a ver, cosas que así rápidamente se me ocurren que con un poco de coacheo no le hubieran sucedido, es avalar lo de la docente, o sea, creo que guardar silencio hubiera sido lo mejor, y si no, tratar de buscar alguna tangente, y ni hablar cuando hace sus primeras declaraciones después de la foto de Olivos y les termina echando la culpa a Fabiola. Como licenciada en Ciencias de la Educación, que también soy, el tema de adiestrar, ya la palabra adiestrar, abrir la cabeza, como dijiste al principio vos, y adiestrar tiene que ver con modelos, claro, repetitivos. Cuando hablamos de educación, la educación tiene una etimología, una raíz en educare, una raíz en la cual nos está hablando de criar, nutrir, conocimiento, aprendizaje. Entonces yo creo que estamos bajo un paradigma constructivista en el cual estamos ante una ceguera en lo que está pasando, y hay que volver a replantear políticas educativas y todo lo que tenga que ver con el coaching como disciplina, porque en realidad el coach no le dice al coachee o al cliente qué es lo que tiene que hacer. Es realmente el cliente o el coachee el que va diciendo cuáles son los objetivos, y los coaches lo que hacemos es ayudar, fomentar y acompañar ese proceso. Entonces me parece que tenemos distorsionado lo que es la disciplina en sí. Y con respecto a la educación, y bueno, los modelos educativos, una cosa es educar y otra cosa es adiestrar. Y adiestrar nos quedamos en un plano muy bajo, y la educación hoy tiende a otros menesteres. Bien. Ahora los invito a ver este informe sobre la causa que se originó a partir de la foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos, y enseguida hablamos con Manuel Romero Victorica. Y en un párrafo, vamos, en un párrafo de su presentación, él mismo se coloca en carácter de esencial, como diciendo yo tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces tenemos que analizar qué significa el carácter de esencial y cuál es el alcance que tiene el alcance de esencial. El presidente de la Nación era esencial porque tenía que gobernar el país, sí.
Los médicos también tenían que tratar de curar. Un bombero, un policía también tenían funciones que no pueden suspenderse, pero no pueden suspenderse durante el alcance de su actuación funcional. El médico es esencial cuando trabaja de médico. El presidente es esencial cuando trabaja de presidente y el bombero cuando trabaja de bombero. Cuando terminó de trabajar, en el momento que sea, ahí ya dejan de ser esenciales. El bombero y el médico terminaron de trabajar a las 12 y a la 1 de la mañana no se pueden ir a una fiesta. Y el presidente tampoco lo puede hacer. Estamos ahora con mi amigo y colega Manuel Romero Victorica. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gustazo que me hayas invitado. Igualmente. Bueno, vi tu entrevista ahí con Lieberman y quise llamarte para que, bueno, habláramos un poquito de este tema, ¿no? Porque parte de la defensa de el cumpleaños de Fabiola tiene que ver con el pero Carrió. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿en ambos casos hay un delito? ¿En uno sí, en otro no? ¿Cuáles son las circunstancias? Mira, el artículo 205 es muy claro. El artículo 205 establece que es el que viola las disposiciones que estableció la autoridad para impedir la propagación o el contagio del COVID. En este caso, para ser concretos, se trata de una epidemia. Entonces, el propio presidente lo dijo por cadena nacional, porque no es un spot, fue por cadena nacional. Dijo, el que viola el DNU, que es una ley, ¿ok?, comete el delito. ¿Por qué? Porque está propagando la epidemia. Si uno ve todas las articulaciones que hace el DNU, está todo dirigido a tratar de que se evite la propagación de una epidemia. De allí que toda la campaña publicitaria, y por lo cual estuvimos encerrados durante todo el año, digamos, era justamente cumplir con determinadas medidas sanitarias, distancia social, barbijo, cuidados especiales como la utilización de gel, etcétera, etcétera. Inclusive no entraba determinada cantidad de personas a determinados lugares, limitaciones y se hacía inclusive en base a el tamaño del lugar donde se entraba. Acá se puede entrar 5 personas, acá pueden entrar 10, acá no pueden entrar más de 5. Entonces, hay que analizar por supuesto, como siempre pasa en la justicia, hay que analizar cada caso en concreto. En el caso de la doctora Carrió, sabemos que eso fue en una quinta grande, digamos, donde por supuesto, más allá del espacio cerrado, también tenía un espacio abierto, y el tema pasa por la cantidad de gente que había. En aquel momento ya estaba el DISPO, creo que era diciembre, ¿no? Sí, 26 de diciembre. Bueno, ya estaba el DISPO, ya estaba un poquito más abierta la cuestión del encierro, pero se establecía la capacidad de reunión. Se establecía una cantidad de reunión en determinadas personas. Lo que se está diciendo respecto del cumpleaños de la doctora Carrió es que se superó con creces la cantidad de personas a las que se podía invitar. Entonces se está violando el DNU. Que es un poco lo que yo, digamos, veo como muy débil en la defensa del presidente Fernández. Yo lo dije el otro día. Bueno, es que todos los demás pueden plantear la inconstitucionalidad del DNU, pero él no. Él y Fabiola no lo pueden hacer. Él y Fabiola no lo pueden hacer porque él firmó el DNU. Y además, cuando nadie lo planteó, porque después fue confirmado por el Congreso. Entonces, hubo un pequeño periodo de tiempo donde se podría haber planteado la inconstitucionalidad del DNU, que además se fue prorrogando. Hasta donde recuerdo, los que plantearon la inconstitucionalidad del DNU no prosperó ninguna. Entiendo que no. Pero más allá de eso, no pasa por el planteo de inconstitucionalidad. El presidente no puede plantear su propio... No, eso es ya... No da para discusión. Hay varias cosas que no dan para discusión de la defensa. Te hago una pregunta con respecto a la estrategia de defensa del presidente.
El primero esgrime una defensa y en el mismo escrito, ¿sí?, ofrece un acuerdo, ¿sí? Yo me pregunto, digo, entiendo que cuando uno ofrece un acuerdo, en todos los casos se supone que no reconoce ningún hecho. En este caso, uno se supone que no asume la culpabilidad, o sí, me dirás vos. ¿Era necesario presentar ambas opciones en esta etapa procesal o lo podía hacer después? Es bueno. Digo, porque desde la lectura, no por ahí la nuestra, que uno dice, bueno, sí, listo, tiramos todo y ya está. Pero la lectura que por ahí hace el ciudadano común es, si sos inocente y te estás defendiendo, ¿por qué estás ofreciendo un acuerdo? Bueno, ahí está la... A ver, yo creo que el presidente necesita un mejor asesoramiento. Sí, eso ya... No solamente en este tema, estuve escuchando lo que dijiste, pero... No sé si es asesoramiento o él tiene que abrir la cabeza un poco. Él se defendió, dicen. Hay un refrán muy viejo que se escuchaba en la facultad que dice, abogado en causa propia tiene por cliente un loco. Acá el doctor Fernández plantea una excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta. Sí. Yo lo explicaba el otro día. ¿Qué es una excepción de falta de acción? Le está diciendo, fiscal, usted que es el que tiene que impulsar la acción penal, no tiene acción penal para impulsar contra mí. ¿Por qué? Sí. Por atipicidad manifiesta. ¿Qué es atipicidad manifiesta? Atipicidad es que la conducta o el hecho que se me enrostra no encuadra en una figura penal, es decir, no encuadra en un delito. Y que además esto es manifiesto que no encuadra en un delito. ¿Y en base a qué él no habría violado el 205? Y él dice, porque además se trata de un delito de peligro abstracto, entonces si no se contagió nadie, no hay delito. No. Porque si para no, eso, sería delito de peligro pero no abstracto. es eso. Hay un artículo especial que es el 202, que es el que... El de efectiva propagación. Exactamente. Y él hace una referencia, yo tomé un par de notas, que dice, no se ha creado ningún tipo concreto de propagación del virus. Sí, cuando vos invitás gente a una reunión, vos no sabés si esa gente está contagiada o no. O le hizo un control. PCRs. Sí, bueno, hay varias opciones. Pero igual, aunque alguien tenga hecho un control, por ahí puede dar falsos negativos. O sea. Falsos negativos, puede ser una persona asintomática. No sabemos si las personas que estuvieron en Olivos estaban o no contagiadas al momento de la fiesta. Pero fundamentalmente, él dice, también el motivo del encuentro no fue propagar la pandemia. Sí, obvio, nadie va a pensar que el motivo del encuentro fue para propagar la pandemia. Acá lo que se tiene que juzgar es, mientras todos estábamos encerrados y no podíamos salir, o teníamos que pedir una autorización especial para ir a visitar a un padre o a un hijo que necesitara, sea porque fuera menor, sea porque fuera mayor. Ni hablar el caso de la gente que ha perdido familiares y no ha podido despedirlos. Pero tampoco me quiero poner en ese caso extremo que no tiene... Por ahí eso es lo que genera tal vez más repudio en un caso que en otro, porque bueno, uno es el emisor de la norma y el otro no. Y bueno, entonces los que estuvieron en ese tipo de situaciones, o a mí me ha pasado lamentablemente perder amigos y no poder... nada, despedirlo, ni más que hablar por Yo también tuve amigos que perdieron familiares, que perdieron padres, que perdieron madres, y no lo pudieron hacer. Y hay casos, bueno, públicos que han salido en televisión y que determinados medios, inclusive hacen hincapié sobre el tema. Pero ¿por qué hacen hincapié? Acá está la cuestión. Porque hay que predicar con el ejemplo, Juan Pablo. Vos no le podés pedir a tu hijo que no toque la electricidad sin cortar la llave de luz, y vos cuando vas a arreglar las cosas no la cortás, porque entonces le estás dando el ejemplo contrario al que le decís. Y si vos decís, todo el mundo se tiene que quedar encerrado porque si no, con el dedito retando, van a contagiar, van a cometer un delito, dijo en Cadena Nacional. Después él diga, presenta una excepción de falta de acción por atipicidad porque diga que la conducta no encuadra en una figura penal. Ahora, por otra... Ahí lo tenemos, Alfonso quiere preguntar algo. Solamente quiero aportar lo que dice acá el colega, que es muy interesante. Primero que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no estoy totalmente de acuerdo, apoyo lo que él dice, pero por ejemplo, cuando habla de... no hubo una intención por parte de él, porque hay
atipicidad, porque él entiende y confunde, no lo digo por el colega, lo digo por el presidente o el que lo asesora al presidente, la proporcionalidad y la insignificancia del delito. Acá estamos frente a un delito. A mí me llama poderosamente la atención que Zaffaroni ya ha dicho, esto es una contravención, no es un delito. Lo de Carrió es un tema aparte porque, si quieren, ahí podemos debatirlo. Ahora, no solamente infringió el 202, sino que infringió el 205 y el 239. Más allá de que puede haber una condena social desde el punto de vista moral, como pasó con Ginés el otro día yendo a comer a un restaurante con una compañera. A Marcelo. Claro, pero digo, es muy grave, porque estamos, como bien decía él, estamos frente a un delito de peligro abstracto, que no requiere que se ocasione un daño sobre un objeto, porque directamente es suficiente con que el objeto esté puesto en peligro. Esto para que la gente lo entienda. Sí, en este caso es un sujeto. Claro. Pero doctor, yo lo que voy es otra cosa. Él en su escrito habla de algo que también quiere... Es decir, va tratando de justificar lo que no se puede justificar. Cuando uno ejerce la defensa penal, tiene que tratar de justificar, no solamente conforme a derecho, sino también conforme a la sana crítica racional, que es la utilización o el empleo de la lógica, la experiencia y el sentido común. Y eso también se tiene en cuenta, depende de quién es la persona. Lo mismo que el contexto, uno no puede dejar afuera el contexto. Él dice... Yo, de hecho, además era esencial. Es decir, que a mí no me cabe. No, esencial es para gobernar, señor presidente. Es como el médico, que es esencial para curar, el policía es esencial para controlar la seguridad y el bombero para cuando se lo sea necesario. Todos son personas esenciales, hasta los periodistas. Sí, el que trabajaba en un supermercado era esencial. Muy bien. Ahora, sos esencial, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir con esencial? Porque dice, están exceptuadas las personas esenciales. Sos esencial cuando cumplís la actuación funcional por la que se te determina que sos esencial. Es decir, el presidente no trabaja 7x24, el bombero no trabaja 7x24 y el médico tampoco. Y aunque lo hiciera, porque llegaba el caso que en alguna oportunidad lo hiciera, las fotos de Olivos demuestran que en ese momento él no estaba trabajando de presidente, no estaba actuando como una persona cumpliendo una actuación funcional que fuera esencial. Estaba en un cumpleaños. Y ninguno de el resto de los argentinos podía festejar el cumpleaños. Ahora a mí lo que me llama poderosamente la atención, ¿por qué interviene Casanelo cuando la que tendría que intervenir por el hecho que ocurrió en esa época, Servine de Cubría tenía que estar al frente de dirimir la cuestión de responsabilidad penal, porque fue la que estaba de turno? Todavía no entiendo por qué está Casanelo interviniendo en esta causa. Eso, digo yo, lo pienso y creo que es acorde a derecho desde el punto de vista procesal penal que tenía que intervenir. Yo te escuché decir otra cosa. Yo no comparto lo que dice el doctor, pero por supuesto está en todo su derecho de pensarlo. Yo lo dije, lo escribí en un tuit y lo dije en una entrevista, y eso que no hablé una palabra con ella, para mí no tiene que intervenir Comodoro Pi, más allá de quién sea el juez que esté de turno. No tiene que intervenir Comodoro Pi porque los hechos que se están investigando ocurrieron en la quinta presidencial de Olivos. Olivos, provincia de Buenos Aires. Jurisdicción penal, Departamento Judicial de San Isidro, con Tribunal de Alzada en el Departamento Judicial de San Martín. Es decir, que quien tiene que, a mi humilde opinión, quien tiene que intervenir son los jueces federales de San Isidro, sea el doctor Lino Mirabelli, titular del 2, o la doctora Sandra Arroyo Salgado, titular del 1, que tengo entendido que no solamente pidió la certificación, sino que pidió la causa también ad effectum videndi para ver, supongo que constatar cómo va la investigación. Claro, porque en función del lugar del hecho le correspondería esa jurisdicción. Es cierto también que ante el fiscal o el juez que se hace la denuncia, es correcto que una vez que tiene la notitia criminis, es como se llama, se realicen las primeras medidas de carácter embrionario para determinar si estamos en presencia de un hecho que es delito. Porque si directamente la conducta denunciada no es delito, lo sobresee el juez que le toca intervenir. Pero teniendo en cuenta que ya el fiscal Ramiro González le imputó en los términos del artículo 73, es decir, señor presidente y a los demás invitados, está imputado. Y además está imputado por tal delito.
el 205, el 239, en fin, ya impulsó la acción penal y ya la acción penal no la para nadie, una vez que ya existe un requerimiento fiscal de instrucción, como en este caso. Hasta que haya alguna resolución. Hasta que haya una resolución de mérito que ponga fin a la instrucción o vaya a juicio. Que se haga lugar, y que me parece un planteo de la defensa excelente, que es la extinción de la acción penal por la reparación del daño. Más allá que todavía no está en vigencia, pero bueno, obviamente que está... Sí, pero ojo que eso tendría un costo social alto. ¿Cómo? Eso tendría un costo alto en términos electorales también. Porque no tenés una certeza política si llega a ir a juicio oral o no, para que digan es culpable o es inocente. Tuvo responsabilidad penal, tenía capacidad penal para estar en juicio, tenía capacidad penal para entender la criminalidad del acto. Sí, obviamente, estamos hablando del presidente de la Nación. Ahora, a mí me llegó una versión, y esto lo tiro acá en la mesa, si quieren lo debatimos en otro momento. Dale. Aparentemente las fotos no son originales. Porque hay parte ya las reconocieron, me parece que esto es como los doctor, esto es como los famosos cuadernos de... Los propios empresarios reconocieron, ya no importa si es fotocopia o no. Acá el propio presidente ya dijo, primero nos hizo la fiesta, después... Sí, después reconocieron la foto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el programa. Así que seguramente vamos a poder... Me quedé con ganas de decir algo que era importante. Rapidito. Que me preguntaste vos. Siempre que se viola el decreto no es delito. Porque hay casos en que, y ahí tengo un caso donde yo defiendo a algunas personas, donde si bien violaron el decreto, lo hicieron cumpliendo las medidas de seguridad. Y el fiscal, el juez y la Cámara de Apelaciones dijeron, estas personas se habían manifestado, habían planteado el derecho a trabajar y al teletrabajo. Y entonces, ¿qué dijo el juez? Que había una cuestión de rango constitucional por encima de esto otro. Entonces, no siempre es delito. Por eso insisto, hay que ver cada caso y no es tan fácil decir, y como dijo el presidente, por un lado no es delito y por otro lado voy y pago. ¿Voy y pago qué si no es delito? Bueno, a ver. Nos quedamos sin tiempo, perdón. Una lástima. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos con mucho más Encuentro Informativo.